Siempre se dice que las mamás son de todo, ¿cierto? Que son consejeras, doctoras, les toca hacer de constructoras, psicólogas, de todo. Y uno dice, ¿de dónde sacan las mamás tanto, cierto? Tanta sabiduría, tanta compasión. Estaba pensando en esa palabra compasión. Por eso le pusimos de título a esta reflexión de hoy, la compasión de una madre, para que pensemos y meditemos en la palabra del Señor un poco acerca de esto. Puede ser que compasión es lo que resume y lo que recoge todo lo que las mamás están tan preocupadas, tan dedicadas a los detalles, tanto que sufren, porque miren que la compasión, no importa si son muchos hijos, como en mi casa, o no importa si son hijos difíciles, como en mi casa. Ahí está la mamá, como que le alcanza, ¿no? Como que le alcanza siempre a la mamá. No importa si son muchos hijos o si son muchos los asuntos, la mamá saca de su alma, de su corazón, compasión para ellos. Vamos a tener la meditación de la palabra del Señor en Éxodo capítulo 2, versículos 1 hasta el 10. Y van a encontrar ustedes la historia de una mamá o incluso de dos mamás. Éxodo capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 10. Quiero antes de que leamos acerca de la mamá de Moisés que se llamaba Jocabed. Antes de que leamos estos 10 versículos, un poquitico de contexto para que estemos ahí. Ustedes saben que Génesis termina con la muerte de Jacob y con su familia llegando a Egipto. Eran como, dice el relato en algún punto, que eran 70 personas de los descendientes de Jacob que llegaron hasta Egipto. En Egipto esta familia se multiplicó en abundancia, dice Éxodo 1:6. Los israelitas tuvieron muchos hijos, llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos. Bueno, esto puso en alarma, en alerta al nuevo rey de Egipto, al faraón. Este ya no era el faraón amigo de José, el que lo recibió, y bueno, ustedes saben la historia de José, todo lo que pasó allá. Era un nuevo rey y este rey tenía un tremendo miedo de que los hebreos, al multiplicarse, especialmente los varones, se convirtieran en una fuerza que después sería problemática para los egipcios, pelearan contra ellos, los destruyeran. Entonces, esto era una amenaza tremenda para los egipcios. Entonces, lo que hizo el faraón fue, eso está en el relato pues al comienzo, multiplicó el trabajo de los hebreos, los oprimía, trabajo duro, físico, especialmente se relata en cosas de la construcción, en las técnicas pues egipcias, pero los hebreos seguían creciendo, se seguían multiplicando allá. Entonces el faraón tuvo otra idea, le dijo a las parteras: ustedes cuando atiendan esos partos, por favor, si nacen varones, déjenlos morir. Si nacen mujeres, déjenlas con vida. Pero las parteras, dice el texto, temían a Dios y no le hicieron caso al faraón y seguían creciendo los descendientes hebreos allá en Egipto, se multiplicaban. Luego faraón dio esta orden: todo hijo que nazca, varón, lo arrojan al Nilo y las niñas sí las pueden dejar vivir. Ahí está pues la escena. Aquí entra nuestra lectura de Éxodo 2, del 1 al 10. Acompáñenme por favor acá. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió a luz un hijo, viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses,
pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe el niño? Sí, ve, respondió la hija del faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Está la palabra del Señor. Bueno, respondamos en oración a la palabra del Señor. Dios, es precioso estar ante tu palabra, la misma palabra que tú has usado para hablarle a generaciones, para llamar a la fe y al arrepentimiento, para instruirnos en el entendimiento de cómo eres tú y cómo somos nosotros. Y te pedimos que al acercarnos a ella lo hagamos con reverencia y también con hambre, con ganas de que tú hagas algo en nuestro corazón también hoy. Oramos en adoración y en gratitud y recordando la dependencia que tenemos de ti en tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo les pareció esta historia? Esta historia de unas mamás. Vamos a acercarnos a este texto, 10 versículos, es un texto corto, con un método de estudio que se llama estudio bíblico metódico. Es que uno lee, uno observa, interpreta y aplica. Y de paso, pues, ustedes pueden practicar en la semana en su casa. Leer, observar, interpretar y aplicar. ¿Listo? Entonces ahí está. Déjenme señalar solamente estos dos elementos de la observación. Hay una tremenda ironía aquí. Si ustedes leyeron con atención este texto, resulta bastante irónico la manera como Dios hace las cosas. Faraón manda a matar a los niños hebreos y es su hija la que en lugar de matar a un niño cuando lo ve, lo adopta como su hijo. ¿No les parece esto muy extraño? Es decir, este faraón que manda a matar a los hijos ahora tiene un nieto. Un nieto de esos que mandó a matar. Esto es bastante irónico. Es una expresión de la manera como Dios hace las cosas. Porque, hermanos, Dios no siempre hace las cosas como nosotros nos imaginamos, entendemos, esperamos. Por eso nuestras oraciones siempre deberían ser: Señor, esta es mi oración sencilla y humilde, pero tú sabes más. Tú eres Dios soberano, tú eres Dios que gobierna sobre todas las cosas. Bueno, otro detalle es que dice el texto: al verlo tan hermoso. Y yo digo, pero, ¿qué hay aquí de nuevo? Todas las mamás ven a sus hijos hermosos, aunque sea feíto. Eso es verdad. Veo, uno ve unos niños, pero la mamá lo ve hermoso. Yo creo que entonces habría entendido que esconder a todos los niños, porque todas las mamás ven hermosos a sus niños. Pero un estudio un poquito más hondo de la palabra dice que esta expresión que se toma al verlo tan hermoso se refiere a que era un niño muy bueno, muy fuerte, saludable, de buen aspecto, con muchas probabilidades de sobrevivir. Entonces la hija del faraón dice: qué pesar dejar morir a este niño. Este niño se ve así como robustico, fuertecito. Mire que este texto donde leímos no menciona el nombre de esa mamá, de la mamá de Moisés, de la mamá de Moisés, ni lo menciona.
pero hay un protagonismo de la hija del faraón. ¿Sí? En Éxodo 6:20, es decir, un poquito más adelante, nos damos cuenta en el relato que los papás de Moisés eran Amram, pues un nombre que ustedes ahí lo tienen, por si le quieren poner a un hijo. Amram, que tomó por mujer a Jocabed, por cierto, eran como familiares también en ese momento, esto era pues legítimo, ellos eran como una tía y un sobrino, y tuvieron a Aarón y a Moisés. María, que era también hermano de ellos, ya había nacido, estaba ahí, seguramente es la que cuida esta escena del niño en el Nilo. Bueno, entonces ahí está Éxodo 6:20, ustedes lo pueden leer más en detalle. Entonces la primera cosa para observar es la tremenda ironía de cómo ocurren las cosas, cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve en las circunstancias. Pero otro detalle en la observación que quiero que ustedes vean conmigo es la expresión de compasión. Compasión. Primero la compasión de la hija del faraón. Me pareció que esto es la provisión del Señor porque estamos hablando de la hija del que está dando estas órdenes y está tan preocupado y da esto de exterminar, de acabar, de como sea que los hebreos no sigan multiplicándose, pero dice el texto que ella lo vio y tuvo compasión. Ella sabía que este niño estaba condenado a morir. No nos dice por cuánto tiempo estuvo Moisés al cuidado de su propia mamá pagada por la hija del faraón. Pero el versículo 10 dice que cuando creció, se lo devolvió. Noten por favor que Jocabed, esta mamá con la que estamos meditando hoy, es una mamá que primero recibe un niño cuando nace y ve que el niño está más seguro lejos de ella. Entonces lo entrega. Luego la providencia del Señor hace que ella sea la que lo recibe para cuidarlo y amarlo y educarlo. Cuando está grandecito, otra vez le toca entregarlo. Y uno dice, pero ¿qué es esta mamá? ¿Qué es esta mamá? 2 veces recibe a su hijo y 2 veces tiene que entregarlo. Esto es 2 mamás aquí que actúan. Una mamá que cuida, que ama, pero finalmente Dios mostró su provisión y su gracia por medio de la hija del faraón. Y bueno, ustedes saben que Moisés tuvo la mejor educación que habría en el momento. Estaba en la mejor universidad, la mejor educación, lo mejor de lo mejor fue lo que tuvo Moisés en cuanto a el ambiente de educativo y de cuidado y de protección en el palacio real. Bueno, hasta ahí los elementos de observación. ¿Cómo nos va ahí? Bien, detallitos de la observación. Algunas cosas sobre la interpretación. 3 cosas. La primera, Dios tiene un plan con los hijos. Dios tiene un plan con los hijos. Vean, nosotros decimos que estamos en un mundo malo, ¿cierto que sí? Solo hay que ver las noticias o salir a la calle. Que la maldad ha escalado a un punto inimaginable, que hay abuso, que hay maltrato, que hay abandono. Hemos visto las noticias sobre cómo sufren los niños y los adolescentes. Y bueno, en esta ciudad eso ha sido noticia bastante frecuente, la explotación sexual a los menores de edad. Esto es una tragedia, es lamentable. Pero ¿qué les parece lo que está sucediendo aquí en Éxodo 1? Un rey, una autoridad que manda a matar a los niños, que oprime, que tiene miedo, que manda que ellos sean exterminados. Yo creo que la gente clamaba a Dios. Yo creo que los hebreos, las mamás, clamaban a Dios, lloraban y se lamentaban por esa opresión y por la amenaza contra los niños. Yo creo que ellos estaban clamando, como hemos de clamar nosotros, por el maltrato contra los niños y el abandono contra los niños en nuestra ciudad.
pero la manera como Dios responde. No es diciéndole al faraón, faraón, para, detente hasta aquí. Ven que no. No es diciéndole al faraón, faraón, te voy a destruir ya mismo porque estás haciendo esto. No es así como Dios actúa. Es una cosa dramática, triste, dolorosa, pero a Dios se le ocurre este plan, salvar a un niño. Un niño. Es que si usted ha tenido un niño en sus brazos, sabe lo que es un niño. Que llora, que ensucia pañales todo el día y que no huele nada bien. Que no deja dormir. Un niño, que es lo más frágil, lo más dependiente. Por eso cuando a usted le dicen ay, yo dormí como un bebé, usted le dice, sí, se despertaba cada 2 horas con hambre. Pero miren, esto lo debería hacer pensar a uno que hubo otro momento en el que la respuesta del Señor fue un niño. El Imperio Romano era peor que nuestra cultura y peor que la cultura de este momento de la historia. Los historiadores dicen que el Imperio Romano era una cloaca de inmoralidad, de injusticia, problemas sociales, políticos, de opresión, y allá estaban los hijos del Señor. El pueblo que andaba en tinieblas clama, y la respuesta de Dios fue un niño, un bebecito. Se ha dicho que cuando Dios quiere hacer algo manda a un niño. Y uno sí podría pensar cómo los niños le cambian la vida, ¿cierto? Todas las mamás que están aquí y abuelas. ¿Cómo nos cambia la vida con un niño? Cuando quiere hacer algo, cuando quiere intervenir en la historia, entonces manda un niño. ¿Cuántas emociones y cuánto cambia todo? También en un segundo lugar, en esto de ver este pasaje e interpretar cosas, yo creo que nosotros estamos llamados a devolver o a entregar lo que recibimos. Jocabed es como Ana. Ana en 1 Samuel 1 es esta mujer que está orando para que Dios le dé un hijo. Y lo que ella dice es, Señor, si tú me lo das, yo te lo devuelvo. ¿No les parece una expresión muy hermosa de lo que debería ser nuestras oraciones? Este versículo especialmente, 1 Samuel 1:11, ténganlo por favor ahí, si usted puede leerlo rápidamente, si no escríbalo, léalo en su casa. 1 Samuel 1:11, entonces hizo voto Ana y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Eso es devolver lo que el Señor le da. Señor, tú me das un hijo. Ahora, ustedes cuando puedan leer un poco más a fondo entenderán lo que significaba en ese momento para una mujer tener un hijo. El sentido de importancia del lugar para una mujer. Prácticamente en el momento, una mujer que no podía tener hijos era una mujer despreciada. Era puesta a un lado socialmente. Así es que esto era una cosa de la dignidad y del lugar que esta madre tendría. Pero Ana hace esta oración al Señor. Pensé que nosotros deberíamos orar así también. Y deberíamos pensar así las mamás y los papás acerca de nuestros hijos. Señor, dame un hijo, pero yo te entrego lo que me des. Yo voy a reconocer que eso es para ti. Pero nosotros podríamos llevar eso un poco más allá y convertir esto en un principio para la oración. ¿Qué es lo que tanto le pides a Dios? ¿Qué es lo que tanto anhelas en la vida? Pues un principio para la oración es decirle al Señor, Señor, yo te voy a devolver eso que me des. ¿No les parece? No importa si que lo que le estás pidiendo es un carro. Señor,
eso va a ser para ti. Si estás estudiando, preparándote una carrera, si estás orando por un esposo, por una esposa, este debería ser un principio para la oración. Señor, esa respuesta a tu oración va a ser para ti, yo lo devuelvo, yo lo entrego a ti. Además, porque de paso nos libramos de convertir en Dios lo que Él nos entrega. Bueno, tercera cosa. Recuerde lo primero, Dios tiene un plan con los hijos, estamos llamados a devolver o a entregar lo que hemos recibido de Dios. Y este puntico acerca de la compasión. Nosotros debemos ver en la compasión de la madre la compasión de Dios. Ver en la compasión de la madre la compasión de Dios. Es cierto que Dios se ha servido de los dones de las madres para mostrar algunos de sus atributos. Yo creo que Dios ha equipado a las mamás con unos dones excepcionales que casi que no se les acaba el cariño, el afecto, la paciencia, la misericordia, la compasión. ¿Por qué es que uno ama tanto a la mamá? Es que, digamos, son casos excepcionales donde las personas no aman a la mamá, porque también los hay. Pero son excepciones. ¿Cuál es la razón por la que uno ama tanto a la mamá? Yo tengo esta teoría, que pues una de las razones por las que uno ama tanto a la mamá es porque es la primera persona que le dio comida. Es verdad. Además porque con la comida como que se crea, no sé, hay un cariño con la comida. Vean, yo les voy a dejar para que ustedes verifiquen eso. Si usted tiene una persona que le cuesta mucho amar, tal vez un hermanito de la iglesia, dice, ese hermanito tan difícil, yo no me lo trago, invítelo a comer. Y usted mismo le hace una comidita bien rica y verá. Porque si lo lleva a un restaurante también, pero si usted le hace una comidita, eso sí, puede que él vaya a sospechar que usted le echó alguna cosa a esa comida, pero no, usted le explica bien. Bueno, voy a volver aquí que me voy yendo. Las mamás, uno llega a amar tanto a las mamás por tantas razones que ellas se dan, se entregan. Miren por favor la imagen que hay en Isaías 66. El profeta está diciendo lo que Dios hará con su pueblo y usa la imagen de la maternidad. Pero especialmente este versículo 13, Isaías 66, 13. Como a uno a quien consuela su madre, así los consolaré yo. En Jerusalén serán consolados. ¿Cómo será este amor, esta pasión de la mamá, este consuelo de la mamá que el Señor lo pone como ilustración para mostrar lo que Él hace? La manera como Él consuela, como Él abraza. Tal vez el amor de madre, el servicio, la paciencia, nos ha contado algo sobre el amor de Dios. Yo creo que incluso por la gracia común, aún las madres incrédulas, escépticas, separadas de la fe bíblica, pueden comunicar aspectos del carácter de Dios. Porque así es Dios. Y uno debería decir, ¿cómo responde uno a tanta compasión y a tanta misericordia de Dios expresado a través de una mamá? Bueno, hasta ahí estos elementos de un poco interpretar este pasaje. Pero cuando uno lee la Biblia, hay un principio en la interpretación que dice que la Biblia tiene un mensaje para todo tiempo y toda cultura. ¿Listo? Que sirve hace 2000 años, hace 1000, va a servir después, tiempo. Y que la Biblia es tan preciosa, el Evangelio es tan precioso que tiene un mensaje para la China y la Conchinchina. Distintos lugares en África, donde estemos, y aquí. Entonces uno se pregunta cómo este texto nos ayuda a confrontar los problemas de nuestra cultura.
el pecado de nuestro contexto. Y bueno, yo quiero señalar esas cositas a propósito de esto. Yo creo que este texto también está para mostrarnos que hay un amor mayor. Hay un amor mayor. Nosotros, y muy fuerte en nuestra cultura, todavía practicamos la madrelatría y la hijolatría. ¿Usted sabe qué es la madrelatría y la hijolatría? Como su nombre lo indica. Algunos hijos piensan que el amor de madre es lo máximo. Y es verdad que el amor de la mamá es muy hermoso. Pero hijos, aunque a ustedes les parezca esto extraño, hay un amor mayor que el amor de la mamá. Hay un amor más grande. Algunos que piensan que su santa madrecita es el más hermoso regalo que han tenido. Sí, es un regalo muy hermoso, pero yo quisiera anunciarle a los hijos, a alguien que les ha dado, ha hecho a esas mamás así. Ellas aman, sirven, ayudan, hacen todo eso por alguien más. Alguien les capacitó, les dio eso que ellas expresan. Bueno, yo sé que todos decimos que tenemos una madre que es un tesoro, que nos ama incondicionalmente, que ayuda, apoya, que la madre es un verdadero regalo. ¿Escucharon la cancioncita de los niños esta mañana? Hermosa, ¿cierto? ¿Cuál era la expresión? El coro. Vamos a tener que cantar la canción otra vez. ¿Qué decía? Madre, más que un regalo de Dios para mí. Madre, más que un regalo de Dios para mí. ¿A ustedes les parece eso bien? ¿Está teológicamente correcta esa expresión? Yo creo que sí, pero tengan en cuenta por favor esto. Ningún regalo es más grande que el que lo da. Ningún regalo es más grande que el que da el regalo. Así es que si usted puede cantar esta canción y decir, mi madre es un regalo, es un don de Dios para mí, ten cuidado de no olvidar al que te ha dado ese regalo y ese don. Ten cuidado de amar más a aquel que te ha dado este regalo y este don. Ten cuidado de no convertir en Dios el don que te ha dado Dios. Esto es bastante peligroso en nuestra cultura. Así es. De hecho que uno debería preguntarse esto. Eso es una pregunta retórica. Si me ha dado una mamá así, ¿cómo será él? Ahí está. Porque uno dice, que me ha dado ese regalo, ¿cómo será el que me ha dado ese regalo? ¿Cómo se expresa? ¿Eso qué comunica? Este regalo, ¿qué comunica de él? Entonces uno debería hacer esta pregunta que uno mismo se contesta. Si me ha dado una mamá así como es, tan amorosa, tan cuidadosa, tan servicial, tan atenta, tan misericordiosa, tan compasiva, ¿cómo será el que me ha entregado este regalo? Mis queridos hermanos que son hijos, el camino más seguro para darle honor a la madre es poner a Dios antes. Es poner a Dios antes. Es rendirse a Dios, creer y confiar en Él. Es más, yo creo que sin Dios, un hijo es capaz de amar a la madre, es capaz de amarla hasta la idolatría, lo cual es un camino al abismo. Porque ningún don es para siempre, ni siquiera la mamá. Un día ya no estará ese don. Pero en Dios, un hijo ve en su madre la bondad de ese Dios. Quien ama a Dios verdaderamente puede amar a su mamá correctamente. Quien ama a Dios verdaderamente y se rinde y se entrega, va a estar capacitado en su alma, en su corazón, para un amor que no idolatra, que no hace daño. Esto es, ama lo que Dios ama.
Entonces uno puede decir, esto que hace mi mamá es expresión de algo más grande. Esta gran compasión es por otra compasión mayor. Nuestras mamás aman así, sirven así, pero hay una fuente mayor de donde ellas toman una provisión de Dios. Mire cómo Jesús lo dijo en Mateo 7, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Hermanos, yo creo que si amamos a nuestras mamás, si les agradecemos, si les reconocemos nosotros, la manera más correcta de hacerlos es humillarnos ante Dios y adorarlo a Él y reconocerlo a Él y exaltarlo a Él y vivir para Él y amar lo que Él ama, incluyendo la iglesia. Bueno, mamás, lo mejor que puede hacer una mamá es entregarle esas flores a Dios. Mire, las mamás reciben muchas flores, ¿cierto? Cuando digo flores, estoy hablando metafóricamente, aunque también literalmente. Yo creo que los hijos a veces hacemos mal a nuestras mamás porque estimulamos el orgullo. Y otra vez, yo no digo que no hay que darle regalos, abrazos e invitarla a comer ahorita. Hay que hacer eso. Pero ayudemos a nuestras mamás a pensar en que la obra la ha hecho el Señor. Ayudemos a nuestras mamás a que los hijos son un don de Dios, un regalo de Dios prestados. Ayudemos a nuestras mamás para que se preparen para despedir a sus hijos. Sea porque salen de su casa a estudiar en otra parte, sea porque se casan, sea porque el Señor los llama a su presencia, pero le hacemos mucho bien a nuestras mamás cuando les ayudamos con la gracia y con el Evangelio para recordarles que los hijos son temporales, que son prestados, que son un don de Dios y que el Señor es el dueño de ellos y que finalmente Él verá cómo lo va haciendo. Esto es también expresar nuestra compasión con las mamás. El salmo que leímos hoy dice que el Señor es clemente y compasivo. Él es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, dice el Salmo 103. Yo creo que así como estas mamás de la Biblia, Jocabed, Ana, María, así como ellas mostraron esta confianza en Dios, mamás han de entregar sus hijos en las manos del Señor, porque en las manos del Señor están en mejores manos que en las de ustedes. Y esto ha de ser una constante lucha, porque nuestro pecado y la naturaleza de nuestro corazón es a apoderarnos nosotros. El Señor puede salvarlos. Mamás, recuerden que la salvación de los hijos le pertenece al Señor. Las mamás y los papás estamos llamados a amar, a servir, a cuidar, a cultivar, a testificar a nuestros hijos, pero recordando que el Señor es el que puede dar la salvación. El milagro de la fe, el milagro del arrepentimiento es obra del Espíritu Santo poderoso, salvador. Nunca dejes de orar por, y si es posible, con tus hijos, confiando en el Señor, en la obra que el Señor está haciendo en el corazón. Mire, nosotros deberíamos pensar también en los asuntos difíciles de nuestra cultura relacionados con la maternidad. Porque sí, aquí estamos celebrando y adoramos al Señor y nos emocionamos y cantamos, pero ustedes han pensado en los problemas que sufre la maternidad en nuestro contexto, en nuestro país. Por ejemplo, las noticias nos han dicho recientemente que cerca de la mitad de hogares en Colombia están conformados por mamás solas. ¿No les parece eso muy difícil? Tienen a la mujer madre como cabeza de familia. Casi el 47% de los hogares. El cuidado de la casa, la crianza, la provisión económica, el sustento,
La mayoría no es por elección de ellas. En trabajo social, esto tiene un nombre muy elegante. Hogares monoparentales con jefatura femenina. Ya, pues qué bonito el nombre. Bendito Dios por la fuerza y la capacidad que le ha dado a estas mujeres. Bendito Dios que sostiene la creación y gobierna. Bendito el Señor por mamás que ante el abandono de sus esposos han estado atentas, dispuestas a entregar su vida, a multiplicar sus fuerzas para servir así a un mundo en la crianza. Bendito el Señor, esta es la provisión del Señor. Pero los análisis, depende quién examina todos esos análisis, dirá que hay grandes problemas asociados especialmente a la economía y a la educación en estos hogares. Estas mamás tienen que multiplicarse, pero a veces hay muchas limitaciones en esto. ¿Qué debería ser nuestra respuesta cristiana a una realidad como estas? ¿Qué debería ser nuestra respuesta cristiana? Clamar por hogares, ayudar a estas familias, a estas mamás, predicar a Cristo, pedir al Señor por verdaderos hombres que respondan en su rol. Mire Génesis 2:15 cómo resume esto tan hermoso. Dios cuando hizo al hombre lo puso en el huerto del Edén y están estas dos palabritas, para que lo cultivara y lo cuidara. Hermanos y hermanas, es una tragedia cómo los hombres en nuestra cultura han abdicado a su rol de cultivar y amar, de dar la vida por sus hijos, de proveer para sus hijos, de ser dominados por el orgullo y por el bienestar, y si estos hijos me incomodan en mis programas, entonces ya no. Hermanos, oremos y proveamos para hombres que puedan cultivar y cuidar la creación, así como el Señor los ha llamado. Esto es el evangelio para la familia y esto es el evangelio para la crianza. Hay otros problemas relacionados con la maternidad en nuestros contextos. Ustedes saben que se habla del aborto y hay bastantes movilizaciones respecto al aborto, un grave problema, especialmente el aborto provocado. Y las legislaciones, ustedes saben que la legislación colombiana permite el aborto en 3 casos excepcionales, pero hay bastante asunto para pensar y reflexionar sobre el problema del aborto. Es un tema bastante grueso, pero yo lo que quisiera mencionar aquí es que nosotros debemos tener consideración cristiana, seria consideración cristiana con las mujeres que han cometido este pecado, porque yo creo que es un pecado, además de todo lo demás. Han cometido el pecado del aborto y lo han hecho voluntariamente. Y muchas experimentan hoy el arrepentimiento. Y hay nostalgias y hay tristezas porque hay arrepentimiento. Y oramos por la gracia abrazadora de Cristo y su evangelio hoy, especialmente el Día de la Madre, cuando estas emociones se salen a flote. La gracia y la misericordia salvadora de Dios les alcanza. Esto es la compasión de una madre. Bueno, hay otros asuntos relacionados con la maternidad y también debemos estar orando, acompañando a los matrimonios que tienen alguna dificultad para la maternidad, anhelando tener hijos. Oremos. Hijas, hijos de Dios, matrimonios que anhelan la maternidad, que esperan por años, que oran, que están orando. Deberíamos tener esta realidad en nuestro panorama y acompañar y animar y orar y esperar en los propósitos de Dios, ver cómo Dios hace su voluntad, enseñar a que estas circunstancias aumentan nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia en el Señor. Esto es. Bueno, yo voy cerrando y concluyendo.
Estamos de acuerdo en que las mamás son un tremendo don del Señor. Y las mamás deben saber que la herencia del Señor son los hijos, así como también nos lo dijeron esta mañana en la obra de teatro. Salmo 127:3. Cuando yo leí herencia del Señor son los hijos y regalo de Dios, el fruto del vientre, yo me pregunté, ¿todos los hijos? ¿Y qué de los hijos calavera? Los hijos de todas las mujeres siempre son herencia del Señor. ¿Y qué de las ovejas negras de la familia? Yo creo que son herencia del Señor. Yo creo que son un don del Señor. No quiere decir que no son pecadores, que necesitan la fe, el arrepentimiento, que el Señor ha de hacer un milagro en ellos, pero son la bendición del Señor. Yo les quiero pedir, hermanos y amigos, que saquemos de nuestra mente y de nuestro vocabulario eso de los hijos no deseados. Yo creo que ningún hijo es no deseado. Es la provisión del Señor. Es la herencia del Señor y es la bendición del Señor. Madres, por favor, recuerden que un hijo no es una posesión, una posesión personal. Yo creo que los hijos, tal como lo hemos visto, son un proyecto comunitario de Dios. Mire que el Salmo dice que son como flechas en las manos de los guerreros, son los hijos. Yo quiero terminar con unas palabras de ánimo para las mamás, porque hay muchas mamás que trabajan muy duro por el cuidado y la crianza, que tienen que multiplicar sus fuerzas, sufren mucho por sus hijos, lloran, experimentan frustraciones en este mundo tan lleno de maldad, ven la maldad en todas sus formas y la experimentan, les toca, les pasa en los problemas sociales. Mis queridos hermanos, el Señor va a dar respuesta a muchos de los problemas de este mundo mediante los hijos, mediante los hijos. Cada hora invertida en la crianza no es en vano. No piensen que la crianza y el cuidado de los hijos es una tarea de segunda o de tercera categoría. No piensa que su vida se está arruinando por las horas que le dedica a los hijos, a la crianza. Esta es la bendición del Señor. Cada trasnocho, cada minuto de oración, cada lágrima derramada, Dios la usará para sus propósitos eternos, aun si sus hijos no están en el punto que usted quisiera. Finalmente, nosotros sabemos que algunos matrimonios, algunas parejas dicen, nosotros no tenemos hijos porque este mundo está muy malo. No los traeremos a este mundo a sufrir. Y yo quiero decir que el Evangelio dice esto. Es porque este mundo está muy malo que las parejas piadosas deben traer hijos y apuntarlos como flechas y amarles y servirles, porque el Señor va a hacer cambios por medio de sus hijos. Yo quisiera asegurar que las personas apasionadas por el activismo y las movilizaciones antiaborto, primero, aman y cuidan a los hijos que ya están. Sirven confiadamente, apasionadamente, abnegadamente a los hijos que ya están, a esos que están cerquita, incluso si no son sus hijos, si son los hijos, si son los de la iglesia, si son los de su familia. Hermanos, como padres piadosos debemos preparar a nuestros hijos, no para que sobrevivan en un mundo malo, sino para que lo cambien. No nos conformemos con que ayudamos a nuestros hijos para que sobrevivan, para que se aguanten. Hermanos, por la fe, por el Evangelio, nosotros somos llamados a preparar a nuestros hijos para que cambien este mundo. Por el Evangelio, por la obra de Cristo. Porque van creciendo y el Evangelio va haciendo efectos en nuestro mundo y en nuestra sociedad.